Lord Julio Velarde revela su plan para que el Perú crezca 5% anual, otra vez a tasas bastante buenas de crecimiento, y que todo este crecimiento, por supuesto, ayude a los más necesitados. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario, y el día de hoy vamos a revisar la noticia que estás viendo en pantalla, pero no solo esa noticia, que es ya de por sí la central del video, sino todo lo que envuelve a lo que es el CADE. En estos momentos se está realizando el CADE, bueno, se realizó el CADE en lo que es Arequipa. Y todo esto se da en ese marco. Pero no solo eso, sino que Dina Boluarte no fue al CADE, ni siquiera el Ministerio de Economía ha ido al CADE. Y no solo eso, sino que el 93% de los empresarios, muchos de ellos en el CADE, rechazan a Dina Boluarte, algo que para muchos les sorprenderá. Para los que siguen este canal probablemente no tanto, porque ya entendemos las políticas antiempresa, antilibertad económica, anticiudadanos que ha estado realizando este gobierno. Entonces vamos a realizar todo esto. Antes, para los que se pregunten, no me encuentro en mi setup habitual, me encuentro ahorita fuera del país, me encuentro en Chile. Y entonces tenía que grabar este video porque no les podía dejar sin esta jugosa información. Pero antes de informar todo, tienes que realizar like, por supuesto, compartir este programa con todos tus amigos y sobre todo suscribirte a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Y antes de empezar, vamos con el auspiciador de este programa. Hey, antes de continuar con este video, quiero mencionarles que este llega gracias a mis amigos de micasino.com. Esta es la mejor casa de apuestas del país, que tiene los mejores juegos de casino y por supuesto nuestras queridísimas apuestas deportivas. Con mi código Amanecer Libertario, escribiéndolo así y registrándote, vas a poder obtener un 200% más de tu depósito inicial, que te cuento que solamente es desde 15 soles, uno de los más bajos de todo el mercado. El día de hoy te quiero enseñar un nuevo juego en el cual me estoy divirtiendo bastante, que es Vega. Y entramos a este nuevo juego, vemos que carga y hacemos una apuesta. En mi caso puede ser 20 soles. Hacemos la apuesta y se obtiene jugosas ganancias. Entonces obtienes más dinero para comprarle a esa persona especial el mejor regalo posible. Y recuerda que con mi casino juega, gana y sobre todo cobra. Y ahora sí, continuamos con el video. Ok, ¿qué es lo que ha dicho Julio Velarde en este momento para que podamos entender cuáles serían las reformas que él propone para que la economía peruana vuelva a crecer al 5%? Recordemos que Perú, sobre todo más o menos desde el año 2005, 2006 hasta el año 2012, 2013, 2014, creció a tasas chinas, podríamos decir, tasas del 6, 7, 8, 9%. Y justamente en esos momentos fue cuando más se redujo la pobreza. Qué raro, ¿no? Qué raro que cuando más se crece es cuando la pobreza más cae, porque a mí me había dicho, sobre todo la izquierda peruana, que el crecimiento económico no hacía bajar la pobreza, sino lo único que hacía era llenarle los bolsillos a los grandes empresarios y a las personas más ricas del país. Por eso digo, qué raro, ¿no? Que cuando justo hay más crecimiento, la pobreza, tanto monetaria como multidimensional, es cuando más cae, ¿no? Entonces digo, contradicciones con las que tienen que vivir muchas personas. Centrándonos en las reformas, vemos acá lo siguiente. El titular del BCR consideró que las reformas que se deben realizar en distintos campos, como el político, el tributario y el laboral. Además señaló que el gasto público viene creciendo a un ritmo rápido, por lo que sostuvo que sería preocupante si se mantiene esa tendencia. Y otra vez digo, qué raro, ¿no? Que en este canal hemos estado criticando como locos el aumento del gasto público. Y había, no la mayoría, yo creo que una minoría, muy minoría, decían que el gasto público en realidad no era problema, que Dina Boluarte se tenía que quedar, porque, bueno, que el gasto público crezca, simplemente Dina detenía el gasto público y ya problema solucionado y nos quedamos, y se quedaba hasta 2026, ¿no? Obviamente ese tipo de razonamientos están muy lejos de la realidad. Siempre salen noticias, tanto como el Congreso como el gobierno de Dina Boluarte están gastando a manos llenas, y ahora tenemos un déficit fiscal del 4%, y más o menos imagínate cuál será el déficit en 2025 y en 2026 si Dina Boluarte continúa, ¿no? El déficit fiscal, como digo, trae inflación, trae más pobreza, más gasto público, más impuestos, que eso obviamente trae más pobreza, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las reformas de Julio Velarde ahora? Vemos acá lo siguiente. Como digo, todo esto se da en el CAE y vemos acá lo siguiente. Durante su participación en el panel de la estabilidad macroeconómica en CADE Ejecutivos 2024, recordó que el país crecerá 3,1% este año y el siguiente
año un 3%, lo cual hace más grave, por supuesto, el déficit fiscal que tiene el Perú. Normalmente los déficits fiscales se dan en momentos de crisis, en momentos de recesión económica, como por ejemplo en el año 2020-2021, donde tuvimos un decrecimiento enorme y obviamente el déficit fiscal se disparó. Ahí es cuando hay déficit fiscal. Pero el gobierno de Dina Boluarte es tan estatista, tan malo, tan liberticida, que tiene déficit fiscal del 4%, más alto que el crecimiento de la economía de este año, para que te des una idea del desastre que es esa señora en todo sentido, ¿no? Obviamente si se hacen las reformas probablemente se pueda crecer a 5%, 5 y pico. Son reformas que tienen que hacerse. Vemos acá lo siguiente. En ese sentido sostuvo que se deben realizar distintas reformas. Por ejemplo, vamos acá lo siguiente. En la parte política, para que no continúe la... Bueno, acá se equivocaron, me parece que debe decir la inestabilidad. Tras ello, el titular del BCR indicó que la percepción de inestabilidad política fuera del país es mayor que la de dentro del país. Otros campos para realizar reformas son el aspecto tributario, con un marco de mayor predictibilidad, en la parte fiscal pública, con calidad de inversión, así como tener servicio civil y una mayor flexibilización en el tema laboral. Traduciendo todo esto, por favor, señora Dina Boluarte, deje de meter su mano en el gasto público. Señora Dina Boluarte, usted dedíquese, no sé, a la cosmetología, pero a la política y sobre todo a la política macroeconómica, no se meta, por favor, no, no se meta porque de verdad que es un desastre. Está gastando a manos llenas dinero que no tenemos y dinero de todos los peruanos que forzosamente les quitan con los impuestos, ¿no? Y entonces en el servicio civil, bueno, creo que eso está claro, y también en el marco de la flexibilización laboral. Otra vez digo, qué raro, ¿no? Porque en este canal siempre hemos defendido el tema de la flexibilización laboral, que es muy importante. Es básicamente bajar el costo de contratación de las personas a las empresas y así obviamente las empresas pueden contratar más flexibilidad para que los trabajadores vayan de una empresa a otra sin mayor contratiempo. Eso, muy por lo que te hace creer, por ejemplo, la izquierda política, ayuda al trabajador, los sueldos suben y por supuesto el mercado laboral tiene mayor margen para acomodarse a las necesidades de los trabajadores como nosotros, ¿no? Obviamente conceptos que ignora este gobierno. A ello indicó que si se espera una zona económica especial tenga éxito se necesita una mano de obra más cualificada. Tenemos la capacidad de crecer a altas tasas y podemos acercarnos a los países desarrollados cuando evitamos crisis, ¿no? En ese sentido, como digo, está muy bien lo que dijo en ese sentido. Apoyo totalmente a Julio Velarde. Por más que digo que para mí, al menos como libertario, lo ideal es no tener Banco Central. Ese para mí es el ideal y lo que tiene que apuntar un país. Pero bueno, ahora que tenemos Banco Central, lamentablemente digo porque eso crea inflación, muy poquita, pero crea inflación y a lo largo de los años eso se nota. Por ejemplo, en los últimos 10 años la moneda se ha devaluado creo que un 11%, perdón, en los últimos 20 años un 11%, 11% es mucho menor que cualquier país del mundo, creo yo, pero sigue siendo una devaluación, ¿no? Entonces, como digo, estas son las recetas que ha dado Julio Velarde para que la economía siga creciendo, mejor, crezca muchísimo más y para que tengamos mano de obra cualificada. Una de las razones por las que tenemos baja mano de obra calificada es la baja productividad. ¿Y por qué tenemos baja productividad? Porque primero hay trabas para la inversión y sobre todo hay trabas para traer equipo capital de afuera y eso obviamente genera que los trabajadores ganen menos. Un trabajador suizo gana más que un trabajador de Perú porque el trabajador suizo, por ejemplo, un agricultor, tiene un tractor y una supercomputadora que le hacen todo el trabajo y por eso produce 10.000 veces más y por eso gana 1.000 veces más que un agricultor peruano. Esa es la diferencia, no es que el trabajador suizo, el de Estados Unidos, el de Canadá sea más inteligente o más trabajador que el peruano. Lo que sí, que tienen equipo capital gracias a la libertad económica para ganar muchísimo más, cosa que en Perú nos falta, ¿no? Y entonces vamos a leer esta noticia que seguro sorprende a muchos, ¿no? Sorprende a muchos, pero en este canal creo que no, ya que los ejecutivos del 2024 del CADE, donde están los empresarios más importantes de todo el país, rechaza a Dina Boluarte en un 93%. Obviamente, ¿cómo no la van a rechazar? Si todas sus políticas van en contra de la empresa privada y muchas de ellas sobre todo en contra de los pequeños empresarios. Por supuesto que obviamente la rechazan en ese sentido. Y como hay tanto, pero tanto rechazo a Dina Boluarte, el Ministerio de Economía y Finanzas ha cancelado su participación en el CADE. Esto es
un escándalo, pero también algo previsible, ¿no? Si iba al CADE, obviamente al ministro de Economía, sobre todo, José Arista y a Dina Boluarte, le iban a caer palos absolutamente por todos lados. ¿Cómo no? Si tenemos un déficit fiscal, tenemos subidas de impuestos, como por ejemplo el impuesto a Netflix, se vienen más subidas de impuestos para cubrir el déficit fiscal, entonces eso solamente es el inicio, se viene más gasto, y como digo, no se está haciendo absolutamente nada bien. Por lo menos antes Dina Boluarte era, entre comillas, 10.000 comillas, tolerable, porque no hacía nada, tenía una política de inacción política. Valga la redundancia, pero ahora ya no está en inacción, está aplicando su agente estatista y por más que no lo crean, tanto izquierda como derecha lamentablemente se sienten en mayor o menor medida cómodos con esto, porque se está aumentando el poder del Estado, lamentablemente, ¿no? Y en este país donde vemos que izquierda o derecha no les importa el crecimiento del Estado, sino quieren un Estado que se ponga a sus intereses, lamentablemente es muy difícil luchar contra el estatismo, ¿no? Entonces, como digo, esto es lo que está pasando en el país. Tenemos ahora reformas que el propio Julio Velarde se está animando a comentar. Antes Julio Velarde estaba más callado, solo hablaba del BCR. Él no tiene nada que ver con la política macroeconómica, tiene que ver, pero no tiene nada que ver con la política fiscal, con la política del mercado laboral, ahí está mejor dicho, pero ahora se está metiendo, ¿no? Lo cual deberíamos hacer y la ruta para crecer a tasas chinas ya está puesta sobre la mesa. Ahora, muchísimas gracias por haber visto este video, me gustaría que comentes abajo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.